Cada mañana comenzaba de la misma manera. Me despertaba en nuestra acogedora casa, sintiendo el calor de Miguel a mi lado. Llevábamos más de 30 años juntos y siempre había considerado nuestro matrimonio como un ejemplo de cómo debería ser. Miguel era cariñoso, fiel y sabio. Nuestros hijos ya habían crecido hace tiempo y nuestra única hija, Gloria, se había casado recientemente con Pablo, un joven que inmediatamente conquistó nuestros corazones. Era el yerno perfecto, atento, amoroso, siempre dispuesto a ayudar. Gloria era feliz y yo me alegraba por ella, pero últimamente había comenzado a notar un sentimiento extraño dentro de mí. Era como una brisa ligera que de vez en cuando rozaba mi rostro, dejando una leve sensación de frescura. No podía encontrar una explicación para ello, pero sentía una especie de inquietud, silenciosa y sorda, que no me dejaba tranquila. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a desperezarse, bañando nuestro jardín en un cálido dorado, Gloria me llamó. Su voz transmitía alegría y una ligera emoción. Me propuso ayudarla con las reformas de su nueva casa y acepté encantada. Trabajar en el diseño de interiores siempre había sido mi pasión, y la posibilidad de pasar más tiempo con mi hija me parecía maravillosa. Quedamos en vernos en el lugar unos días después. Pasé a recoger a Miguel por su oficina, y mientras íbamos de camino a casa, le conté sobre nuestro proyecto. Él sonreía mientras me escuchaba, contento de que tuviera algo que me entusiasmara. Cuando llegamos a casa, de repente sentí una extraña sensación de vacío. Era como si en mi corazón hubiera aparecido una pequeña astilla que se clavaba ligeramente con cada respiración. Esa noche estuve acostada en la cama durante mucho tiempo, tratando de encontrar la razón de esa sensación, pero no pude entender nada. Al día siguiente, me encontré con Gloria y Pablo en su nueva casa. La casa era luminosa, espaciosa, con enormes ventanas que inundaban las habitaciones de luz natural. Inmediatamente vi el potencial de ese espacio y comencé a discutir diferentes ideas con Gloria. Pablo estaba allí, escuchando atentamente y aportando sus sugerencias. En un momento, atrapé su mirada y por un instante me pareció que me miraba de una manera especial. Fue solo un momento, pero algo dentro de mí se inquietó nuevamente. Apenas pensé en ello, decidiendo que solo era mi imaginación. Pablo era joven, ambicioso y por supuesto quería que todo en la casa fuera perfecto. Continuamos la discusión, pero en mi corazón algo comenzó a cambiar, lenta pero inexorablemente. Era como si esa grieta invisible que sentía comenzara a expandirse, amenazando con destruir algo importante, algo de lo que aún no tenía idea. Al volver a casa, noté que Miguel estaba un poco más atento conmigo. Me sirvió una copa de vino cuando nos sentamos a cenar y me preguntó cómo había ido mi día. Le conté sobre el proyecto, sobre lo feliz que estaba Gloria de que la ayudara y cómo Pablo la apoyaba en todo. Miguel sonrió al notar que yo estaba satisfecha, pero debajo de esa aparente calma y felicidad, algo más se ocultaba. No podía entender exactamente qué era, pero sentía que mi vida, que siempre había considerado perfecta, estaba comenzando a cambiar. Y esos cambios me causaban un miedo extraño, aunque aún indefinido. Esa noche, acostada junto a Miguel, no pude conciliar el sueño. Mis pensamientos volvían a Pablo, a esa breve mirada que me había dirigido. Algo en ella me parecía incorrecto, pero seguí convenciéndome de que era solo fruto de mi imaginación. Finalmente, cerré los ojos e intenté calmarme, pero esa sensación de inquietud, como una pequeña llama, siguió ardiendo en lo más profundo de mí mientras lentamente caía en un sueño inquieto. Las siguientes semanas pasaron rápidamente. El trabajo en el proyecto me absorbió por completo y me sumergí con entusiasmo en el proceso. Gloria y yo nos veíamos casi todos los días, discutiendo combinaciones de colores, muebles y todos los pequeños detalles que le daban personalidad a la casa. Pablo también estaba presente en muchas de estas reuniones, participando activamente en las discusiones. Sin embargo, cada día comenzaba a notar algo que me hacía sentir incómoda. Al principio,
Eran pequeñas cosas. Pablo prestaba demasiada atención a mis consejos y a veces sus miradas se prolongaban más de lo que sería apropiado. Intentaba atribuirlo a mi imaginación, convenciéndome de que estaba buscando problemas donde no los había. Era amigable y educado, siempre sonreía y bromeaba, haciendo que nuestras reuniones fueran ligeras y agradables. Pero a pesar de esto, cada vez que volvía a casa, me invadía una ligera sensación de ansiedad. Un día, cuando Gloria se retrasó en el trabajo y no pudo asistir a la reunión, me quedé sola con Pablo. Decidimos no cancelar la cita y continuar discutiendo el proyecto. Pablo propuso hablar sobre algunos detalles importantes y acepté, sin ver nada extraño en ello. Comenzamos con preguntas sencillas: azulejos para la cocina, materiales para los muebles, pero luego la conversación derivó hacia temas más personales. «Cristina, eres una mujer maravillosa», dijo de repente, interrumpiendo mi discurso sobre las ventajas de usar un determinado tipo de piedra para la encimera. «Siempre he admirado tu gusto y la forma en que manejas tu vida». Me quedé inmóvil por un momento, tratando de asimilar lo que acababa de decir. Las palabras de Pablo sonaban como un cumplido, pero había algo más en ellas, algo que me resultaba difícil de captar. Sonreí en respuesta, tratando de no darle importancia a sus palabras. «Gracias, Pablo. Pero Gloria también es maravillosa y está haciendo un gran trabajo con este proyecto. Yo solo la estoy ayudando un poco». «Claro, Gloria es maravillosa», coincidió él, pero en su voz había algo que me hizo sentir alerta nuevamente. «Pero en muchos aspectos se parece a ti. Creo que por eso me enamoré de ella». Esas palabras sonaron como un ligero golpe, haciendo que mi corazón se acelerara. Miré a Pablo, tratando de entender qué quería decir exactamente. Su rostro era serio, pero sus ojos parecían decir otra cosa. «Miguel y yo estamos muy orgullosos de Gloria», dije, tratando de llevar la conversación a un terreno más seguro. «Siempre ha sido muy inteligente, y ahora, con un esposo tan bueno como tú, su vida será aún mejor». Pablo simplemente asintió, pero sentí que la tensión entre nosotros comenzaba a aumentar. La conversación se volvió incómoda, y ya quería terminar la reunión, pero no sabía cómo hacerlo sin levantar sospechas. «Son una pareja maravillosa», agregué, sin saber qué más decir. «Sí», respondió Pablo, pero en su voz había amargura. «Pero a veces siento que ella no me entiende como tú podrías hacerlo, Cristina». Estas palabras fueron dichas en un susurro casi imperceptible, pero me golpearon con tal fuerza que por un momento me quedé sin palabras. Por primera vez en todo el tiempo que habíamos pasado juntos, sentí que la delgada línea entre la comunicación normal y algo más profundo comenzaba a desvanecerse. Rápidamente recogí mis cosas, sintiendo que necesitaba irme. Mi corazón latía con fuerza cuando salí de la casa, tratando de no mostrarle a Pablo mi desconcierto. Pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza, haciéndome preguntarme qué era lo que realmente intentaba decirme. Cuando llegué a casa, Miguel me esperaba en la cocina con una taza de té caliente. Su sonrisa y la conversación habitual sobre su día en el trabajo deberían haberme calmado, pero no podía deshacerme de la sensación de ansiedad. Esa noche, nuevamente, no pude dormir, repasando en mi mente la conversación con Pablo. Definitivamente, algo había cambiado, y eso no me dejaba en paz. Esa fue la primera grieta que apareció en mi, aparentemente, perfecta vida. Sentía que estaba al borde de algo desconocido y peligroso, pero no sabía cómo detenerlo. Y aunque intentaba convencerme de que todo esto era solo mi fantasía, la sensación de ansiedad crecía como una ola que, en cualquier momento, estaba lista para estrellarse contra mí. Pasaron varios días desde aquel encuentro con Pablo, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza, como una melodía pegajosa que no podía sacar de mi mente. Traté de no pensar en ello. Me ocupé con el trabajo y las tareas del hogar, pero la sensación de creciente ansiedad no me abandonaba.
Cada vez que veía a Pablo, ya fuera durante el trabajo en el proyecto o en las cenas familiares, sentía que una nube invisible se cernía sobre nosotros. Intentaba mantener la distancia, pero él parecía encontrar cualquier excusa para acercarse más a mí. Toques casuales, miradas atentas, cumplidos que me hacían sentir incómoda. Una noche, cuando me quedé sola con Pablo en su casa, Gloria se había retrasado nuevamente en el trabajo. La situación se volvió tensa una vez más. Estábamos discutiendo más detalles sobre la reforma, pero la conversación rápidamente se desvió hacia temas más personales. Pablo me preguntó sobre mis aficiones, cómo pasaba mi tiempo libre, y de nuevo hizo hincapié en cuánto valoraba mi compañía. Cristina, comenzó, después de que discutimos la elección de color para la sala de estar. Sé que esto puede sonar extraño, pero siento que solo contigo puedo ser yo mismo. Me entiendes de una manera que nadie más lo hace. Me quedé helada al escuchar esas palabras. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí como una ola de pánico se elevaba en mi interior. No podía creer que él estuviera cruzando de nuevo esa peligrosa línea, pero había algo sincero en sus ojos, algo que me hacía dudar de que todo esto fuera solo una broma o un comentario casual. Pablo, esto es solo trabajo. Simplemente nos llevamos bien, eso es todo. Intenté tomarlo a broma, aunque en realidad no sentía nada de divertido en ello. No, Cristina, no es solo trabajo. Siento que entre nosotros hay algo más, algo que no puedo ignorar. Esas palabras fueron como un rayo. Entendí que estaba realmente hablando en serio, y me asusté. Me asustaba lo que podría decir en respuesta, y aún más, lo que sentía en ese momento. Quería darme la vuelta y marcharme, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Pablo, empecé tratando de mantener la calma. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Estás casado con mi hija, tienes una familia. No podemos... Lo sé. Me interrumpió. Su voz era suave pero firme. Sé que esto está mal, pero no puedo fingir más. Pensé que podría, pero ahora me doy cuenta de que no puedo. Cada vez que te veo, siento algo que no siento con Gloria. No puedo explicarlo. Sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Esas palabras, que nunca quise escuchar, finalmente fueron dichas, y ahora no había forma de escapar de ellas. Dentro de mí se desataba una lucha. Mi mente gritaba que esto era una locura, que debía detener esta conversación de inmediato, pero mi corazón decía algo completamente diferente. Respiré hondo, tratando de controlar mis emociones, y decidí que lo mejor sería marcharme. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué hacer a continuación. Me levanté y sin mirar a Pablo le dije: «Tenemos que detener esto. Esto está mal. Debes hablar con Gloria y aclarar tus sentimientos. No puedo involucrarme en esto». Pablo no respondió nada. Simplemente me miró y vi en sus ojos una mezcla de dolor y desesperación. Salí rápidamente de la casa, sintiendo cómo crecía dentro de mí el miedo y la culpa. Al llegar a casa, intenté tranquilizarme, pero los pensamientos sobre Pablo no me dejaban en paz. Pensé en Miguel, en cómo confiaba en mí, en Gloria, que me veía como un ejemplo a seguir. ¿Cómo pude permitir que algo así sucediera? Pero a pesar de todos mis esfuerzos por olvidarlo, dentro de mí crecía algo nuevo e incomprensible, algo que no podía controlar. Esa noche, nuevamente, no pude conciliar el sueño. Estaba acostada en la cama, escuchando la respiración regular de Miguel a mi lado, y entendía que mi vida habitual y tranquila, nunca volvería a ser la misma. Me esperaba un futuro incierto que me asustaba y al mismo tiempo me atraía, como un abismo oscuro del que no quieres apartar la mirada, pero no puedes dejar de observar. Pasaron varios días desde aquel encuentro con Pablo, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza, como una melodía pegajosa que no podía sacar de mi mente. Traté de no pensar en ello,
Me ocupé con el trabajo y las tareas del hogar, pero la sensación de creciente ansiedad no me abandonaba. Cada vez que veía a Pablo, ya fuera durante el trabajo en el proyecto o en las cenas familiares, sentía que una nube invisible se cernía sobre nosotros. Intentaba mantener la distancia, pero él parecía encontrar cualquier excusa para acercarse más a mí. Toques casuales, miradas atentas, cumplidos que me hacían sentir incómoda. Una noche, cuando me quedé sola con Pablo en su casa, Gloria se había retrasado nuevamente en el trabajo. La situación se volvió tensa una vez más. Estábamos discutiendo más detalles sobre la reforma, pero la conversación rápidamente se desvió hacia temas más personales. Pablo me preguntó sobre mis aficiones, cómo pasaba mi tiempo libre, y de nuevo hizo hincapié en cuánto valoraba mi compañía. Cristina, comenzó, después de que discutimos la elección de color para la sala de estar. Sé que esto puede sonar extraño, pero siento que solo contigo puedo ser yo mismo. Me entiendes de una manera que nadie más lo hace. Me quedé helada al escuchar esas palabras. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí como una ola de pánico se elevaba en mi interior. No podía creer que él estuviera cruzando de nuevo esa peligrosa línea, pero había algo sincero en sus ojos, algo que me hacía dudar de que todo esto fuera solo una broma o un comentario casual. Pablo, esto es solo trabajo. Simplemente nos llevamos bien, eso es todo. Intenté tomarlo a broma, aunque en realidad no sentía nada de divertido en ello. No, Cristina, no es solo trabajo. Siento que entre nosotros hay algo más, algo que no puedo ignorar. Esas palabras fueron como un rayo. Entendí que estaba realmente hablando en serio, y me asusté. Me asustaba lo que podría decir en respuesta, y aún más, lo que sentía en ese momento. Quería darme la vuelta y marcharme, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Pablo, empecé, tratando de mantener la calma. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Estás casado con mi hija. Tienes una familia. No podemos... Lo sé, me interrumpió. Su voz era suave pero firme. Sé que esto está mal, pero no puedo fingir más. Pensé que podría, pero ahora me doy cuenta de que no puedo. Cada vez que te veo, siento algo que no siento con Gloria. No puedo explicarlo. Sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Esas palabras, que nunca quise escuchar, finalmente fueron dichas, y ahora no había forma de escapar de ellas. Dentro de mí se desataba una lucha. Mi mente gritaba que esto era una locura, que debía detener esta conversación de inmediato, pero mi corazón decía algo completamente diferente. Respiré hondo, tratando de controlar mis emociones, y decidí que lo mejor sería marcharme. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué hacer a continuación. Me levanté y sin mirar a Pablo le dije: «Tenemos que detener esto. Esto está mal. Debes hablar con Gloria y aclarar tus sentimientos. No puedo involucrarme en esto». Pablo no respondió nada. Simplemente me miró y vi en sus ojos una mezcla de dolor y desesperación. Salí rápidamente de la casa, sintiendo cómo crecía dentro de mí el miedo y la culpa. Al llegar a casa, intenté tranquilizarme, pero los pensamientos sobre Pablo no me dejaban en paz. Pensé en Miguel, en cómo confiaba en mí, en Gloria, que me veía como un ejemplo a seguir. ¿Cómo pude permitir que algo así sucediera? Pero a pesar de todos mis esfuerzos por olvidarlo, dentro de mí crecía algo nuevo e incomprensible, algo que no podía controlar. Esa noche, nuevamente, no pude conciliar el sueño. Estaba acostada en la cama, escuchando la respiración regular de Miguel a mi lado, y entendía que mi vida habitual y tranquila, nunca volvería a ser la misma. Me esperaba un futuro incierto que me asustaba y al mismo tiempo me atraía, como un abismo oscuro del que no quieres apartar la mirada, pero no puedes dejar de observar. Pasaron varios días desde aquel encuentro con Pablo, pero sus palabras seguían resonando en mi mente como un eco persistente. Hice todo lo posible por mantener una apariencia de normalidad, continuando con el trabajo en el proyecto y con las relaciones familiares,
pero dentro de mí reinaba el caos. En cada conversación con Pablo, sentía cómo la delgada línea entre la decencia y algo más profundo comenzaba a desvanecerse rápidamente. Ya no hacía confesiones directas, pero cada mirada suya, cada toque casual, indicaba que sus sentimientos no habían desaparecido. Más aún, parecían volverse más intensos. Una tarde, cuando Miguel estaba en una reunión de negocios, Gloria me llamó. Me pidió que fuera a su casa para discutir los últimos detalles del proyecto. Me sentía incómoda, pero no pude negarme. Era trabajo y debía comportarme de manera profesional a pesar de todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Gloria me había dejado un mensaje diciendo que se retrasaría en el trabajo y sugirió que comenzara sin ella. Entré en la casa con la sensación de que estaba haciendo algo incorrecto. Pablo me recibió en la puerta con su habitual sonrisa, pero noté que su mirada estaba tensa. «Gloria vendrá pronto», dijo, invitándome a pasar. «Mientras tanto, podemos revisar los últimos detalles. Hice algunos cambios en los planes, me gustaría mostrártelos». Asentí, tratando de concentrarme en el trabajo. Caminamos hacia la sala de estar, donde había distribuidos planos y muestras de materiales. Comencé a revisar los cambios que Pablo había propuesto, intentando mantener la conversación en un tono profesional, pero la tensión en el aire era palpable y aumentaba con cada minuto. «Cristina», comenzó inesperadamente Pablo, interrumpiendo mis pensamientos sobre la paleta de colores. «Entiendo lo que sientes. Sé que te resulta difícil, pero no podemos seguir fingiendo que no hay nada entre nosotros». Levanté la vista de repente, tratando de ocultar la emoción que me invadió. «Pablo», empecé a decir, pero él no me dejó continuar. «He estado pensando en esto todo el tiempo», continuó, «y sé que debo hacer algo, pero cada vez que te veo, pierdo la cabeza. Ya no puedo fingir que no está pasando nada». Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Sus palabras eran agudas, llenas de pasión y desesperación. Sabía que este era el momento en que todo podría desmoronarse definitivamente, pero no encontraba la fuerza para detenerlo. «Pablo, por favor, basta», dije apenas audible. «No podemos. Esto está mal. Estás casado con Gloria. Debes pensar en ella». «Pienso en ella», respondió, acercándose más. «Pero no puedo seguir ignorando lo que siento. Debemos ser honestos el uno con el otro». Di un paso atrás, sintiendo cómo crecía el pánico. Mi mente corría buscando la manera de escapar de esta situación, de proteger todo lo que me importaba de la destrucción. Pero las palabras de Pablo desgarraban mi determinación. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración. «Cristina». Su voz era un susurro lleno de tensión. «Dime que no sientes nada y te dejaré en paz. Solo dime la verdad». Mi corazón latía con tal fuerza que parecía que iba a salir de mi pecho. Quería responder, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No podía mentir, pero la verdad parecía inaceptable. Dentro de mí se libraba una feroz batalla. Sabía que estaba al borde del abismo, y cualquier paso hacia adelante conduciría a la catástrofe. En ese momento, Pablo, como si hubiera perdido todo control, se inclinó bruscamente y me besó. Fue algo inesperado y apasionado, como la explosión de emociones largamente contenidas. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo sus labios tocaban los míos, y por un instante el mundo a mi alrededor desapareció, dejando solo ese beso, lleno de deseo y desesperación. Pero tan rápido como comenzó, volví en mí y lo aparté, retrocediendo, sintiendo cómo el horror de lo que acababa de suceder me envolvía. «No, Pablo», dije, respirando con dificultad. «Esto no puede continuar. Está mal. Debemos detenerlo». Él se quedó allí, mirándome. Su respiración era irregular, pero entendió lo que había pasado. Entendió que habíamos cruzado una línea que nunca debimos cruzar. Escuchamos el sonido de la llave girando en la cerradura. Gloria había vuelto a casa.
Nos apartamos uno del otro como dos criminales sorprendidos en el acto. Mi cabeza daba vueltas por el alivio, pero al mismo tiempo sentí cómo el horror de lo que casi había sucedido me envolvía por completo. Gloria entró en la habitación con una ligera sonrisa, sin sospechar nada. No notó la tensión que reinaba entre nosotros y comenzó a contar alegremente sobre su día. Intenté mantener la conversación, pero mis pensamientos estaban confusos y me parecía que apenas podía mantenerme en pie. Mientras Gloria mostraba sus ideas sobre el diseño, eché un vistazo a Pablo. Estaba de pie un poco apartado, tratando de ocultar sus emociones, pero podía ver cuánto le costaba mantenerse firme. Comprendí que solo un milagro nos había salvado de la catástrofe y que mi vida estaba al borde de la destrucción. Esa noche, al volver a casa, miré a Miguel durante mucho tiempo, quien, sin sospechar nada, se ocupaba de sus asuntos. Quería contarle todo, quitarme ese peso insoportable de encima, pero el miedo a perderlo era demasiado grande. No podía decidirme. Mi alma estaba desgarrada y entendía que este camino, en el que había caído accidentalmente, solo podía conducir a una tragedia. Por la noche, nuevamente no pude conciliar el sueño, repasando en mi mente los eventos de ese día. Estuvimos tan cerca del colapso y ahora todo lo que podía hacer era esperar poder mantener la situación bajo control. Pero la sensación de un desastre inminente se volvió demasiado fuerte y sabía que esto era solo el comienzo. Después de aquella noche, comencé a evitar a Pablo tanto como me era posible. Cada vez que veía su número en la pantalla del teléfono, mi corazón se encogía, pero trataba de no responder a sus llamadas y enviaba mensajes breves y neutros en respuesta a sus repetidos intentos de comunicarse. Sentía que si me distanciaba, si dejaba de darle motivos, todo volvería gradualmente a la normalidad. Sin embargo, dentro de mí crecía una sensación de inquietud que no me daba tregua. Cada día que pasaba sin hablar con Pablo me traía alivio, pero al mismo tiempo aumentaba el temor de que tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos cara a cara y abordar lo que aún no se había dicho por completo. Una mañana, cuando Miguel ya se había ido al trabajo, me estaba preparando un café e intentaba mentalizarme para un día normal. Sonó el timbre de la puerta y, sin esperar a nadie, fui a abrirla, esperando que fuera solo una vecina que pasaba a saludar. Pero cuando vi a Pablo en la puerta, mi corazón se detuvo por un instante. Estaba allí. Lucía cansado y algo perdido. Su mirada estaba llena de desesperación y determinación. Intenté cerrar la puerta, pero él logró poner el pie, impidiéndome cerrarla. «Cristina, tenemos que hablar», dijo. Su voz era baja pero firme. «Ya no puedo más así. Tenemos que decidir qué vamos a hacer». «Pablo, por favor, vete». Sentí un nudo en la garganta. «No podemos seguir viéndonos. Esto me está destrozando». «Nos está destrozando a los dos». Entró en la casa, cerrando la puerta detrás de él. Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero no pude detenerlo. Nos quedamos en la cocina, y él me miró con tal desesperación que sentí cómo mis fuerzas me abandonaban. «No puedo vivir sin ti, Cristina». Su voz temblaba. «Lo he intentado, de verdad lo he intentado, pero es imposible. Cada vez que pienso en que ya no estarás en mi vida, se me hace insoportable». «Tienes que pensar en Gloria», dije, intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba traicioneramente. «No puedes arruinar su vida. Ella te ama, Pablo». «Lo sé», susurró bajando la cabeza. «Eso es lo que me mata. No quiero hacerle daño, pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. Te amo, Cristina». Esas palabras, que tanto había temido escuchar, ahora sonaban como una sentencia. Dentro de mí se desató una tormenta de emociones. Miedo, culpa, amor, desesperación. Sabía que si cedía en este momento, si permitía que mis sentimientos correspondieran a los suyos, sería el final de todo lo que alguna vez amé y valoré. «Esto está mal». Empecé a respirar con dificultad debido a la emoción. «Pablo, entiende, no podemos hacer esto.
Destruirá a todos nosotros. Lo sé. Dio un paso hacia mí y sentí cómo su cercanía volvía a tener un efecto magnético sobre mí. Pero no puedo detenerlo. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de querer estar contigo. Di un paso atrás, pero él se acercó más y sentí cómo mi determinación comenzaba a desmoronarse. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración, sentir el calor de su cuerpo. Todo dentro de mí gritaba que esto era un error, que debía detenerlo de inmediato, pero no podía moverme. En ese momento, sonó el teléfono. Ese sonido brusco y molesto me sacó de mi parálisis. Me aparté de golpe y Pablo cerró los ojos como si estuviera rogando clemencia. Miré el teléfono. Era Miguel. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que su golpeteo resonaba en toda la habitación. Levanté el auricular, tratando de controlar mi voz. ¿Sí, cariño? Cristina, ¿estás bien? La voz de Miguel era tranquila, pero atenta. Suenas un poco extraña. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Miré a Pablo, que estaba parado frente a mí, con la mirada baja. Solo estoy un poco cansada. ¿Cómo te va en el trabajo? Todo como siempre. Solo quería escuchar tu voz. ¿Estás libre hoy? ¿Qué te parece si salimos esta noche? Sentí como mi corazón se partía en dos. Miguel estaba tan alejado de todo este drama que me resultaba insoportablemente doloroso. Sí, claro, estaré esperando, dije, esforzándome por mantener mi voz firme. Bien, te amo, Cristina, dijo con ternura, una ternura que casi me hizo perder el control de mis emociones. Yo también te amo, Miguel, susurré, y luego colgué. En ese mismo instante, me volví hacia Pablo, que había estado en silencio todo el tiempo. Pablo, esto tiene que terminar, dije con firmeza, aunque por dentro todo temblaba. Vete, por favor. No podemos seguir viéndonos. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Me miró con un dolor que parecía destrozarlo por dentro, pero no dijo nada, solo asintió, y lentamente se dio la vuelta y salió de la casa. Me quedé en medio de la cocina, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se derrumbaba. Ese encuentro me mostró cuán profundamente me había hundido en esta locura y cuánto tiempo quedaba antes de que todo se derrumbara por completo. Los secretos que ahora compartíamos Pablo y yo eran demasiado pesados y sabía que tarde o temprano destruirían no solo a nosotros dos, sino también a todos aquellos a quienes amábamos. Pasaron varios días desde aquel aterrador encuentro, pero la tensión dentro de mí solo aumentaba. Pablo no intentó volver a contactarme, y aunque eso debería haberme traído alivio, solo sentía un vacío y un creciente miedo ante lo inevitable. Nuestros secretos, como un gas venenoso, empezaron a contaminar todo a nuestro alrededor, y comprendía que esto no podría continuar por mucho tiempo. Gloria notó el cambio en mi comportamiento. Comenzó a hacer preguntas, a preocuparse si algo andaba mal. Traté de no mostrar mi lucha interna, sonreía y le decía que todo estaba bien, que solo estaba cansada, pero ella notaba que algo no estaba bien, y su insistencia solo intensificaba mi ansiedad. Una tarde, Miguel sugirió organizar una cena familiar en nuestra casa. Debería haber sido una simple reunión familiar, pero para mí, la sola idea de tener a Pablo bajo el mismo techo era insoportable. Sin embargo, no podía rechazar la propuesta de Miguel, así que acepté, tratando de convencerme de que podría manejar la situación. Esa noche, preparé la mesa y cociné los platos favoritos de nuestra familia, pero mis manos temblaban y apenas podía concentrarme en las tareas más simples. Miguel no notó mi estado. Estaba de buen humor, contento de pasar tiempo con su hija y su yerno. Pero yo sentía cómo dentro de mí todo se contraía por el terror. Cuando Gloria y Pablo llegaron, los recibí con una sonrisa, aunque por dentro todo gritaba. Pablo parecía tranquilo, pero vi que también estaba tenso. Su mirada se cruzó con la mía por un momento y enseguida aparté los ojos, intentando no permitir que mis sentimientos se reflejaran.
Nos sentamos a la mesa y los primeros minutos de la cena transcurrieron en conversaciones habituales. Intenté desesperadamente mantener la charla ligera, pero sentía cómo la tensión entre Pablo y yo aumentaba, aunque solo yo parecía notarlo. Después de varios brindis por la salud y el bienestar, Gloria, que hasta entonces había estado callada y pensativa, de repente levantó su copa y mirando directamente a Pablo pronunció: «Quiero decir algo importante». La habitación quedó en silencio. Sentí cómo mi corazón se detenía. Algo en su tono, en la expresión de su rostro, me hizo estar alerta. Pablo se tensó, mientras que Miguel, sin sospechar nada, la miró con interés. «Pablo», continuó Gloria, su voz temblaba ligeramente. «He estado pensando mucho en cómo decir esto. Encontré mensajes en tu teléfono. Mensajes que enviaste...» Se detuvo, mirándome con tal dolor y traición en sus ojos, que sentí cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Comprendí que todo había terminado. «Mensajes que enviaste a mamá...» Finalmente terminó. Su voz estaba llena de amargura. «Sé que hay algo entre ustedes. Sé que están ocultando algo». Miguel, que hasta ese momento había estado sentado con asombro, se giró bruscamente hacia mí. En sus ojos se leía una mezcla de incredulidad y miedo. Pablo bajó la cabeza. Su rostro se puso pálido y vi que no sabía qué decir. «Cristina, ¿qué está pasando?», preguntó Miguel. Su voz estaba llena de ira y confusión. «¿Qué significa esto?». Sentí cómo las paredes de la habitación comenzaban a cerrarse sobre mí. Me faltaba el aire y comprendí que ahora todo saldría a la luz. Intenté encontrar palabras que pudieran explicarlo todo, pero ninguna de ellas era adecuada. Estaba paralizada por el miedo y la culpa. «Gloria, esto es un malentendido», empecé, aferrándome desesperadamente a la posibilidad de arreglarlo todo. «Simplemente hemos estado hablando mucho sobre el proyecto, y tal vez lo interpretaste mal». Pero Gloria no creyó ni una sola palabra. Se levantó de la silla. Sus ojos brillaban con lágrimas. «¿Crees que no lo veo?», gritó. «¿Crees que soy ciega?». Todo este tiempo sentí que algo andaba mal, pero intenté ignorarlo. Ahora sé la verdad. Vi cómo se miraban. Sé que hay algo entre ustedes. Pablo intentó intervenir, pero ella lo empujó. «¡No me toques!», gritó, y él se detuvo, bajando las manos. Miguel se levantó y me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era una mezcla de ira, dolor y decepción. «Cristina, dime que no es verdad». Su voz era baja, pero sentí en ella una amenaza. «Dime que no pasó nada entre ustedes». Miré a Miguel, luego a Gloria, que estaba delante de mí esperando una respuesta, y comprendí que ahora todo dependía de las palabras que pronunciara. Pero no podía mentir. No podía mentir más. «Miguel», empecé, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. «Yo estoy confundida, pero no ha pasado nada. Nosotros no cruzamos la línea». Estas palabras sonaron patéticas, y sabía que no calmarían ni a Gloria ni a Miguel. «Pero querías hacerlo», dijo fríamente Gloria. «Me traicionaste, mamá. Nos traicionaste a todos». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, cerrando la puerta con tal fuerza que el sonido resonó en mis oídos. Pablo corrió tras ella, intentando alcanzarla, pero sabía que ahora era inútil. Gloria ya no lo escucharía. Me quedé sola en la habitación con Miguel, que se acercó a mí lentamente. No podía mirarlo a los ojos. Sentía que estaba al borde del abismo y cualquier movimiento hacia adelante me haría caer. «Cristina». Su voz era baja, pero llena de decepción. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Levanté la vista y vi cómo su rostro se torcía de dolor. Ese momento me destrozó por dentro. Comprendí que lo que había destruido ya no se podía reparar, y ahora solo me quedaba estar de pie entre los escombros de mi vida, consciente de que había perdido todo lo que me importaba. Miguel se dio la vuelta en silencio y se fue, dejándome sola en lo que una vez fue nuestro hogar acogedor.
ahora vacío. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Todo lo que había intentado mantener desapareció en un instante, y ahora me veía obligada a enfrentar las consecuencias de mis acciones, la soledad, la culpa y una vida destrozada. La noche después de aquella cena se convirtió en una pesadilla de la que no podía despertar. Me acosté en nuestra cama, donde antes me sentía segura y en paz, pero ahora ese lugar se había vuelto frío y vacío. Miguel no volvió a casa, y al igual que Gloria, se había marchado, dejándome sola con mis pensamientos, con los restos destruidos de mi vida. Toda la noche me debatí entre el pánico y la desesperación. Intenté llamar a Gloria, le escribí mensajes, pero no respondió. Pablo tampoco dio señales de vida, y eso solo me hacía sentir más perdida. Sabía que había ido tras Gloria, que intentaría explicarle todo, pero no sabía qué se dirían, cómo reaccionaría ella. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones y no sabía cómo enfrentar esa sensación de total impotencia. Al amanecer, incapaz de soportar la presión, finalmente me quedé dormida, pero mi sueño fue inquieto y lleno de pesadillas. En cada sueño veía el rostro de Gloria, lleno de odio y dolor. Veía a Miguel alejándose en la oscuridad, y cada vez que intentaba detenerlo, él desaparecía, dejándome en la nada. Me despertaba con el corazón acelerado, y la realidad parecía aún más insoportable. Por la mañana, cuando el sol ya empezaba a filtrarse por las cortinas, decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, tenía que encontrar a Gloria, hablar con ella, al menos intentar explicarle lo que realmente había sucedido. Sabía que eso no cambiaría todo lo que había destruido, pero necesitaba intentarlo. De lo contrario, me volvería loca. Me levanté, me vestí sin prestar atención a mi reflejo en el espejo. No me importaba cómo me veía. Dentro de mí, todo estaba muerto. Tomé el teléfono e intenté nuevamente llamar a Gloria, pero su teléfono seguía apagado. Entonces decidí ir a su casa. Sabía que podría ser una mala idea, pero no tenía otra opción. Tenía que intentarlo. Cuando llegué a su casa, mis manos temblaban. Respiré hondo varias veces antes de atreverme a salir del coche. Caminé hacia la puerta sintiendo que mis pies se volvían cada vez más pesados con cada paso. Sentía que iba hacia mi ejecución. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte, intentando convencerme de que simplemente no me escuchaban. En ese momento, la puerta se abrió de repente y vi a Pablo frente a mí. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Nos miramos en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. ¿Dónde está Gloria?, susurré, sintiendo cómo todo se derrumbaba dentro de mí. Se fue. Su voz era ronca y vacía. Anoche se fue. ¿A dónde? Sentí cómo me invadía el pánico. ¿A dónde se fue, Pablo? Cerró los ojos como si quisiera escapar de la realidad, pero luego volvió a mirarme. No lo sé. Simplemente se fue, Cristina. No dijo a dónde iba. Ella no quiere vernos. No quiere verme. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Gloria había desaparecido y no sabía a dónde podía haber ido. Me la imaginé sola y perdida, y eso me destrozaba. No podía creer que todo había llegado tan lejos, que la habíamos perdido. Tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Pablo. Sentí cómo las lágrimas llenaban mis ojos. ¿Qué hemos hecho? No respondió. Solo bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Veía que él sentía lo mismo que yo. Desesperación, culpa, miedo. Pero eso no ayudaba. Ambos éramos culpables, y ahora nuestra culpa estaba destruyendo todo a nuestro alrededor. «¡Tenemos que encontrarla!», dije, intentando recomponerme. «Tenemos que intentar explicárselo, hacer algo para recuperarla». «Cristina, ella nos odia», respondió. Su voz estaba llena de desesperanza. «Hemos destruido su vida. ¿Cómo podemos arreglar esto?». No tenía una respuesta a esa pregunta.
Lo único que podía ofrecer era intentarlo, de alguna manera encontrarla e intentar explicarle. No podíamos dejarlo así, pero sentía que todo esto podría ser inútil. Pablo cerró la puerta, dejándome en la entrada de su casa, que ahora me parecía vacía y extraña. Me quedé en la calle, sintiendo cómo el viento frío me atravesaba. Dentro de mí solo había vacío. Había perdido a mi hija, a mi esposo, a mi familia, y ahora debía admitir que tal vez ya no había nada que pudiera arreglar. Volví a mi coche sin saber a dónde ir ni qué hacer. El mundo a mi alrededor se había vuelto vacío y sin sentido. Comprendía que ahora tendría que vivir con estas devastadoras consecuencias, y ningún esfuerzo podría devolverme lo que había perdido. Con un sentimiento de desesperanza, encendí el coche y regresé a casa, donde solo me esperaban el vacío y los sueños rotos de una vida feliz que yo misma había destruido. Volver a casa se convirtió en una verdadera prueba. La casa, que alguna vez fue un lugar donde me sentía segura y cómoda, ahora parecía extraña y sombría. Cada rincón me recordaba lo que había perdido. Con mis propias manos había destruido todo lo que amaba, y ahora esa casa se había convertido en el lugar donde tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Al entrar en la casa vacía, el silencio me golpeó con fuerza. Me sobresalté al oír mis propios pasos sobre el suelo de madera, como si alguien extraño estuviera dentro de esas paredes. Todo a mi alrededor me recordaba a Miguel, sus libros, que había dejado en la mesa, su ropa, cuidadosamente doblada en la silla. Y comprendí que él también se había ido, igual que Gloria, dejándome completamente sola. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de esta soledad caer sobre mí. Mi mirada se posó accidentalmente en una fotografía que estaba en la repisa. Era nuestra foto familiar. Miguel y yo, Gloria y Pablo, todos sonriendo y felices. Parecía un recuerdo de otra vida, una en la que todo era simple y correcto. Sentí como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas y no podía detenerlas. De repente, sonó mi teléfono. Esperaba que fuera Gloria o al menos Miguel, pero cuando miré la pantalla, vi que era Pablo quien llamaba. Mi corazón se encogió. No quería hablar con él, no quería escuchar su voz, pero no pude ignorar la llamada. Sabía que en su voz escucharía el mismo dolor que sentía en mi alma. «Cristina», comenzó cuando finalmente respondí. «Necesito hablar contigo. Sé cómo te sientes, porque yo siento lo mismo. Tenemos que superar esto de alguna manera, encontrar una salida». Sus palabras sonaban sin sentido. Ambos sabíamos que no había salida. Habíamos llegado demasiado lejos, y ahora las consecuencias eran inevitables. «Pablo», apenas podía hablar. «Gloria no nos perdonará. Miguel no volverá. Hemos destruido todo lo bueno en nuestras vidas. ¿Cuál es el sentido de intentar arreglar algo?» «Pero tenemos que intentarlo», insistió. Su voz sonaba suplicante. «Tenemos que al menos intentar encontrar a Gloria, explicarle todo. No puedo vivir con la idea de que se haya ido por nuestra culpa». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Yo tampoco podía soportar la idea de que mi hija se hubiera ido y tal vez nunca la volviera a ver. Pero al mismo tiempo, comprendía que nuestros intentos de explicarnos solo podrían empeorar la situación. «Pablo», respiré hondo, tratando de controlarme. «Tenemos que dejarlos ir. Si deciden volver, será su elección. No podemos obligarlos a escucharnos. Tenemos que darles tiempo». Pablo guardó silencio durante unos segundos antes de responder, y pude oír la desesperación en su voz. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Pero es tan difícil, Cristina. No sé cómo vivir con esta culpa. Todo lo que alguna vez amé, ahora está destruido». Sus palabras provocaron en mí una oleada de dolor y remordimiento. Yo tampoco sabía cómo seguir adelante, pero sabía una cosa: no podíamos continuar como antes. Nuestra relación, nuestros sentimientos, nos habían llevado al desastre, y ahora lo único que podíamos hacer era romper ese vínculo. «Pablo», hablé despacio, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Tenemos que terminar con esto.
para siempre. No podemos seguir viéndonos, no podemos seguir hablando. Ambos necesitamos arreglar nuestras vidas por separado, sin el otro. Es la única manera de salvar lo poco que queda. No respondió de inmediato, y sentí cómo mi corazón se encogía mientras esperaba su reacción. Sabía que sería difícil para él, al igual que para mí, pero no había otra salida. «Tienes razón», dijo finalmente. Su voz estaba llena de amargura. «Es la única salida. No sé cómo voy a lograrlo, pero tienes razón. Debemos romper todos los lazos». Cerré los ojos, sintiendo cómo el peso de sus palabras caía sobre mí. Sabía que esta conversación sería nuestro último contacto y que con su final realmente me quedaría completamente sola. «Cuídate, Pablo», susurré, sintiendo cómo las lágrimas volvían a correr por mis mejillas. «Espero que algún día encuentres la manera de perdonarte». No respondió. Escuché cómo colgaba el teléfono y de repente todo el mundo a mi alrededor se volvió aún más oscuro y vacío. Todo lo que conocía y amaba estaba destruido y ahora solo quedaba esta soledad, este dolor insoportable que yo misma había traído a mi vida. Con esos pensamientos, me quedé sentada en el sofá, sintiendo cómo el tiempo se detenía a mi alrededor. No sabía qué hacer después, cómo vivir con este peso en mi alma. Había destruido a mi familia, mi vida, y ahora tenía que encontrar la manera de seguir existiendo, de alguna manera pasar cada nuevo día, sabiendo que todo esto había sucedido por mi culpa. Pasaron varias semanas desde aquella noche fatídica en que mi vida se desmoronó por completo. Los días se mezclaban en una interminable y monótona sucesión de tonos grises, y las noches se convertían en largas horas de tortuosos pensamientos y recuerdos. Me convertí en una especie de fantasma en mi propia casa, deambulando entre las paredes que alguna vez albergaron calidez y consuelo, pero que ahora solo contenían la sombra de mi culpa. Miguel no regresó. Su ausencia se hacía más palpable cada día que pasaba. Veía sus cosas, su sillón favorito junto a la ventana, pero él mismo parecía un fantasma, una presencia que nunca volvería a cobrar vida. Gloria tampoco intentó contactarme, y ese silencio desgarraba mi corazón. No sabía dónde estaba, cómo se sentía, y lo más aterrador, no sabía si algún día me perdonaría. Una tarde, cuando ya estaba completamente sumida en mi desesperación, mi vieja amiga María vino a visitarme. Era una de las pocas personas que sabía lo que había sucedido, y a pesar de todo el dolor que le había causado con mi silencio, ella vino para ofrecerme su apoyo. «Cristina». Su voz era suave, pero tenía una firmeza que antes me había ayudado a encontrar fuerzas. «No puedes seguir así. Tienes que salir de este estado. Sé que ahora sientes que todo está perdido, pero debes empezar de nuevo. De alguna manera, debes encontrar fuerzas para seguir adelante». La miré, sintiendo cómo sus palabras penetraban la muralla de mi apatía. Pero, ¿dónde encontrar esas fuerzas? ¿Cómo podía levantarme de nuevo cuando cada día me recordaba lo que había perdido? «María», mi voz era débil y temblorosa. «No sé cómo. Lo he perdido todo. Miguel, él no volverá. Gloria, ella me odia. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que destruí todo?» María tomó mi mano. Su toque era cálido y reconfortante, pero no podía sanar la profunda herida que desgarraba mi alma. «No puedes cambiar el pasado», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Pero tienes un futuro, y puedes hacerlo mejor. Será difícil, pero no estás sola. Yo estoy aquí, y te ayudaré, si me lo permites». Sus palabras estaban llenas de cariño, pero no podía aceptarlas. Dentro de mí solo había vacío, un vacío que nada podía llenar. Sabía que tenía razón, pero en ese momento no podía obligarme a creer en ello. Todo lo que podía hacer era sumergirme aún más en mis pensamientos, en mi desesperación, y esperar que algún día el dolor se desvaneciera por sí solo. Después de que María se fue, me quedé sola nuevamente.
El silencio en la casa era ensordecedor. Me entregué a mis pensamientos, a esos errores que me habían llevado hasta este punto. Traté de entender cómo había podido equivocarme tanto, cómo había permitido que mi vida se desmoronara por completo. Pero no había respuestas. Estaba atrapada en un ciclo de autoinculpación y remordimiento sin fin. Las noches se hacían más largas y cada una de ellas traía consigo recuerdos dolorosos. Veía los rostros de Miguel y Gloria en mis sueños. Los veía alejándose de mí, desapareciendo en la oscuridad, dejándome sola. Me despertaba empapada en sudor frío, sintiendo cómo el miedo y la soledad me consumían. Una mañana, cuando ya no podía soportar más ese dolor, decidí salir de la casa. No sabía a dónde iba. Simplemente caminé, tratando de escapar de mis propios pensamientos. Paseé por las calles conocidas, que ahora me parecían extrañas. Todo a mi alrededor parecía gris y sin vida, reflejando mi estado interior. Llegué al parque donde solíamos caminar con Miguel y Gloria. Me senté en un banco en el que solíamos sentarnos en tiempos felices. Los recuerdos me abrumaron y comprendí que ya no podía retenerlos dentro de mí. Empecé a llorar. Las lágrimas corrían por mis mejillas y no podía detenerlas. Era un grito del alma que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Me quedé allí sentada, sola en un mundo que alguna vez fue tan brillante y lleno de vida, sintiendo cómo caía en el abismo. No sabía cómo levantarme, cómo salir de este estado. Estaba completamente aplastada por las consecuencias de mis acciones, y ahora todo lo que me quedaba eran los recuerdos de lo que había perdido. Pasaron varios meses desde que mi vida se derrumbó. El tiempo parecía haber perdido todo su sentido. Los días se desdibujaban en un monótono y gris letargo, y las noches se convertían en largas horas de reflexiones dolorosas y recuerdos tortuosos. Me había convertido en una especie de fantasma en mi propia casa, vagando por las habitaciones que alguna vez estuvieron llenas de calidez y alegría, pero que ahora solo albergaban la sombra de mi culpa. Miguel no regresó, y Gloria seguía en algún lugar lejos de mí. La distancia entre nosotros se había convertido en un abismo que ya no podía cruzar. Mis intentos de contactarlos no habían tenido respuesta. El teléfono permanecía en silencio, y yo me sentaba en esta fría y vacía casa, esperando alguna señal, cualquier cosa que me diera esperanza de que podría recuperarlos en mi vida. Pero nada sucedía. Un día, cuando el invierno había llegado con su frío y oscuridad, decidí salir. Ya no podía soportar permanecer entre estas paredes que se habían convertido en mi prisión. Me vestí abrigadamente y me dirigí a aquellos lugares donde solíamos ser felices. Miguel, Gloria y yo. Pero cada paso me resultaba difícil, como si la misma tierra bajo mis pies se negara a sostenerme. Llegué al parque, donde aún recordaba nuestros paseos familiares. Todo estaba cubierto de nieve, los bancos estaban vacíos, y solo algunos transeúntes pasaban apresuradamente, sin notar mi presencia. Encontré nuestro viejo banco, me senté en él, y los recuerdos volvieron a inundarme. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas, pero comenzaron a correr, como una lluvia silenciosa que no podía detenerse. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que alguien se acercara a mí. No le presté atención, perdida en mis pensamientos, pero luego escuché una voz que me hizo levantar la cabeza. ¿Cristina? Me giré y vi a María frente a mí. Parecía preocupada, y comprendí que había estado observándome durante un rato. Sus ojos reflejaban compasión, y me di cuenta de que había venido una vez más a ofrecerme su apoyo, a pesar de mi aislamiento. ¡María! Solo pude pronunciar su nombre, sintiendo cómo mi voz temblaba. «Cristina, te he estado buscando», dijo suavemente. «No has respondido a mis llamadas. Estaba preocupada». Bajé la cabeza, sintiendo cómo la vergüenza me invadía. No quería ver a nadie, no quería hablar más de lo sucedido. Dentro de mí solo había vacío, y no sabía cómo llenarlo. No sabía qué decir, admití, sintiendo cómo las lágrimas volvían a mis ojos. «No puedo más, María. Todo lo que tenía ha desaparecido. Los perdí.
Lo perdí todo. María se sentó a mi lado, su mano se posó sobre mi hombro y sentí su calidez, pero no podía aceptarla. Dentro de mí solo quedaba un vacío frío e insondable. «No lo has perdido todo, Cristina», dijo con firmeza. «Sí, cometiste errores, grandes errores, pero esto no es el final. Puedes arreglarlo todo. Aún tienes tiempo». Sacudí la cabeza, incapaz de creer en sus palabras. ¿Cómo podía arreglar algo cuando todo estaba destruido desde la base? Gloria no volvería. Miguel no me perdonaría. Todo esto era un mal sueño del que no podía despertar. «María, no lo entiendes», dije, sintiendo cómo la desesperación crecía dentro de mí. «He llegado demasiado lejos. No puedo soportarlo más. No tengo nada más que perder y ya no veo sentido en seguir luchando». Su rostro se llenó de dolor. Apretó mi mano, intentando mantenerme en esa orilla en la que estaba a punto de caer. «Cristina, no hables así», susurró. «Gloria te necesita. Aunque ahora no pueda mostrarlo, sigues siendo su madre. Miguel te necesita, aunque se haya marchado. El mundo te necesita, porque todavía tienes algo que dar». Quería creerle, quería encontrar la fuerza que me permitiera seguir viviendo. Pero el vacío dentro de mí era demasiado grande. Ya no veía sentido, no veía luz en esta oscuridad interminable. «María, por favor, vete», susurré, incapaz de mirarla a los ojos. «Estoy cansada, solo quiero que todo termine». Se quedó inmóvil, mirándome, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no intentó discutir. Comprendió que ya había tomado mi decisión. «No te dejaré sola, Cristina», dijo. Su voz temblaba. «Estaré aquí, incluso si no lo deseas. Pero tienes que prometerme algo. Sin importar lo que sientas, debes intentar. Debes darte una oportunidad más». Sus palabras sonaban como el último eco de la vida que alguna vez conocí. Pero yo ya estaba demasiado lejos de esa vida, y quizás María lo entendía mejor que yo misma. Cuando se fue, me quedé sola en el banco, mirando la nieve caer suavemente. Sentí cómo el frío penetraba en mis huesos, pero no quería moverme. Simplemente me quedé allí, observando cómo el mundo a mi alrededor se sumía en el silencio invernal. Esa noche, cuando volví a casa, comprendí que había tomado una decisión. Dentro de mí no quedaban fuerzas, no quedaban deseos de luchar, pero sabía que, por difícil que fuera, seguiría adelante. La soledad que había crecido dentro de mí se había convertido en una compañera constante, y ahora tendría que aprender a vivir con ella, con las consecuencias de mis acciones y con el peso de una vida que yo misma había destrozado.